Dos menores y una maestra fallecen en accidente en lancha en el lago de Yohoa cuando celebraban el Día del Maestro. Un enfrentamiento entre civiles y la policía deja al menos 3 muertos en Catacamas. CNA denuncia a jueces por otorgar amnistía política a personajes implicados en actos de corrupción. Estados Unidos se suma a voces de condena internacional por el asesinato del líder ambientalista Juan López y pide investigación transparente. Rechazan violencia política de género contra mujeres en órganos electorales, pero gobierno dice que la más afectada es la presidente Castro. Congreso Nacional conoce renuncia del diputado y secretario Carlos Zelaya y es aceptada con fines inmediatos. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia convoca a pleno este viernes para conocer el tema de las sedes y temen llene vacantes con magistrados integrados afines al gobierno. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 17 de septiembre, un día en el que se reporta una tragedia en el lago de Yohoa. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. 3 personas perdieron la vida la tarde-noche de este martes luego que una lancha naufragara cuando realizaba un recorrido en el lago de Yohoa. Entre las víctimas destacan una maestra y 2 menores de edad. Según versiones de testigos, la lancha iba con exceso de pasajeros al momento del percance. La información preliminar indica que las personas fallecidas son originarias del municipio de Marale, en Francisco Morazán, quienes eran parte de una excursión en la zona del lago en ocasión del Día del Maestro. Las personas y familiares de las víctimas subieron los cuerpos al autobús para trasladarse de manera directa a su municipio, pero tal disposición fue abortada a última hora por el Ministerio Público, que ordenó esperar para que se proceda con el levantamiento de cadáveres en la zona del occidente. Bueno. Estamos haciendo la conexión con el alcalde de Marale en este departamento de Francisco Morazán. Marale es el último municipio del norte de Francisco Morazán que colinda con Sulaco, ya en el departamento de Yoro. En unos minutos lo tendremos porque el municipio está conmocionado después de esta noticia de que 2 menores y una maestra mueren ahogados en el lago de Yohoa al naufragar la lancha en que hacían un recorrido por esa zona. Atentos a la reacción del alcalde, el Ministerio Público les ha pedido a todos los habitantes de Marale que estaban en esta excursión que esperen que llegue el Ministerio Público para hacer el levantamiento de rigor de los cadáveres, porque la gente decía, suban a las personas que murieron al autobús y llevémoslas directamente a Marale. Pero las cosas no son así. Don Edwin Otilio Montes es el alcalde de Marale y justamente nos atiende en este momento. Alcalde, lamento lo que les está pasando a ustedes en este momento. Me imagino la conmoción que hay en Marale. ¿Qué elementos maneja usted? Se ha interrumpido la comunicación, pero en unos momentos estaré con el alcalde de Marale, porque también en nuestra agenda informativa tenemos contemplado informarles en los próximos minutos de que al menos 3 personas muertas deja un enfrentamiento armado entre civiles y policías en el barrio El Atillo de Catacamas, en Olancho. Las autoridades investigan las causas que originaron la refriega con ese saldo mortal. Comenzamos esta emisión noticiosa con notas trágicas, pero ya de nuevo hemos recuperado la comunicación con el alcalde de Marale,
Edwin Otilio Montes, alcalde. ¿Qué nuevos elementos maneja de este lamentable accidente en el lago de Yohoa, donde han fallecido 2 menores y una maestra de esa zona del país? Adelante. Buenas noches, gracias por el espacio, Renato. Vamos aquí a la altura de Talanga, con rumbo a Tegucigalpa, para esperar los cuerpos, como los cuales usted antes mencionó, es una maestra y 2 menores de edad. Los 2 menores de edad también hijos de maestros, que andaban en una excursión en el lago de Yohoa y desgraciadamente pues sucedió este accidente. Alcalde, ¿tiene los nombres ya de la maestra y los 2 menores? Sí, claramente. ¿Me los puede proporcionar, por favor? Mire, tengo el nombre claro de la maestra, se llama Yanoris Ramos. ¿Me lo puede repetir? Yanoris Ramos. Yanoris Ramos. ¿Y de los menores? El menor uno se llama Axel Castro Villalobos. ¿De qué edad? Ese niño tiene como unos 12 años, 11, 12 años. Sí. Sí. ¿Y el otro? La otra niña tiene como 10 años, pero no sé el nombre de ella. Pero la mamá de ella es la profesora Emma Montes. Sí. Cruz. La mamá de la niña no identificada hasta este momento. Correcto. Se llama Emma Montes Cruz. La madre, el nombre de la madre. Sí. ¿Cuál es el nombre, el nombre de la escuela de Marale, alcalde? Bueno, ellos no trabajaban aquí en el Marale del centro, sino que trabajan en una comunidad que se llama La Unión. ¿Jurisdicción de qué municipio ahí? La Unión, jurisdicción de aquí, de Marale Francisco Morazán. Ah, o sea, pertenecían al municipio, pues, de Marale. Sí, claro, pertenecen al municipio. Ah, ok, perfecto. Sí. Y salieron en excursión para el lago de Yohoa. Salieron hoy en la mañana a excursión al lago de Yohoa y pues ya estando allá fue que sucedió el accidente ahí con la lancha, que dice que una ola así como de aire le dio vuelta a la lancha, dejando como a 12 personas en su interior ahí, y pues se salvaron como de 12, imagínense, se salvaron 9 personas. Sí, iba con exceso de personas la lancha, según los primeros datos que tenemos aquí en TN5, sí. Bueno, esa informa, a mí lo que me dice el maestro que está ahí, que se llama Leonardo Castro, que es el papá de Axel Castro, me está diciendo que no, dice que fue como un aire que le dio vuelta a la lancha. Ah, bueno. Sí, él estaba ahí, él cayó al agua y él logró, él es uno de los sobrevivientes. No, gracias por aportarnos estos detalles, porque nos han llegado muchos elementos no necesariamente confirmados sobre este terrible naufragio que deja 3 personas fallecidas del municipio de Marale. ¿Todos son originarios de Marale, alcalde? Todos son originarios de Marale. Y desde luego que el pueblo está compungido en Marale. Sí, pues imagínense, de repente una noticia así tan fuerte, es lamentable, pues, si lo digo honestamente, es lamentable. Sí, porque generalmente en nuestros municipios que no están rodeados de mar, usted sabe que yo soy del Porvenir, ahí colindando con Marale, Claro. Generalmente hacemos excursiones hacia el mar, tanto a nivel primario como en secundaria, y bueno, desafortunadamente esta excursión se ha convertido en una tragedia. Alcalde, voy a estar pendiente para en los próximos minutos hacer una nueva conexión con usted. Listo, no hay ningún problema. Ahí estamos. Muchas gracias. Es gracias, el alcalde de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, Edwin Otilio Montes. Como lo hemos mencionado, al menos 3 personas muertas deja un enfrentamiento armado entre civiles y policías en el barrio Latillo de Catacamas, en Olancho. Las autoridades investigan las causas que originaron la refriega. Una
nueva masacre se reporta en Catacamas, en el departamento de Olancho, donde un enfrentamiento entre dos bandas criminales terminó en tragedia. En medio de la balacera, patrullas de la Policía Nacional pasaban por el lugar y dos de ellas se detuvieron para intervenir, desencadenándose un tiroteo en el que 3 personas perdieron la vida y una resultó herida. Todas las víctimas son civiles. Patrullas y vehículos de la DPI pasaban por las cercanías de la zona porque andaban haciendo unas operaciones en la cercanía. Inmediatamente estos miembros, al escuchar disparos, pues vinieron a verificar de qué se trataban y ellos lograron identificar de qué lugar salían los disparos, de qué lugar era el enfrentamiento entre estas estructuras criminales. Según el jefe de policía en Catacamas, el enfrentamiento está relacionado con disputas por el control territorial del narcotráfico en la zona. Las autoridades aseguran que continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles de este violento incidente. Por pelea, por la venta de droga en estos sectores de esta zona de Catacamas Olancho, una estructura criminal o banda criminal que opera aquí, llamada El Payaso, y la otra banda El Fran, ¿verdad? Uno ha detenido y lógicamente ha mandado a cumplir con esto para quedarse con una plaza para la venta o distribución de droga. Las víctimas mortales han sido identificadas como Wilmer David Osorio, Cristian Vázquez y Wilmer Antunes, este último de 57 años de edad. 3 personas han perdido la vida entre 19 años a 30 años. Los pobladores del departamento de Olancho se encuentran consternados ante estos hechos violentos y piden a las autoridades que puedan investigar estas muertes violentas para que no se queden en la impunidad. Alex Ordóñez, Telenoticias. Atentos porque hace algunos minutos el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha condenado el asesinato del dirigente ambientalista del departamento de Colón, Juan López, a la que se une la embajadora, es decir, condena a la que se une la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, para que se lleve a cabo una investigación justa. Los detalles de este hecho criminoso que ha conmovido a Honduras los tenemos en unos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en nuestra nota positiva, le contamos que hondureños voluntarios de la Fundación Austin Smiles, con sede en Estados Unidos, gestionaron una brigada médica para que muchos niños que nacieron con labio leporino puedan recuperar su sonrisa a través de una operación los días 17 y 21 de noviembre en San Pedro Sula. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro. Festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Inversa. El Hospital Leonardo Martínez Valenzuela acogerá a la brigada médica de la Fundación Austin Smile, que gracias al voluntariado que tiene en Honduras, hará posible que niños que nacieron con el paladar hendido puedan recuperar su sonrisa a través de una cirugía. Heidi Galindo es una voluntaria y nos amplía sobre este importante evento. Por primera vez aquí en Honduras nos van a visitar, hacer una gran labor, ¿verdad?, con los pacientitos o los pacientes que padecen de la condición del labio leporino y paladar hendido. Es para niños y adultos, pueden atenderse niños hasta más de 3 meses, ¿verdad?, hasta la adultez. Además de niños con paladar hendido, esta brigada internacional tendrá los servicios de odontología. Se van a estar dando los servicios de odontología también, que también eso sí está abierto al público, ¿verdad? Y sí pueden haber muchos pacientes, se pueden atender hasta 100 pacientes porque viene un equipo grande de odontólogos, ¿verdad? Una brigada médica que no tiene costo, solo debe hacer una cita previa. Tienen que venir a abrir su expediente para que ya tengan ya su cita, la evaluación previa, porque ellos vienen, ¿qué procedimiento le van a hacer, ¿verdad? Porque son varias etapas en su proceso de labio leporino. Bueno, para más información también puede acudir a las instalaciones del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela o visitar la página www.austinsmile.org Honduras. El subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó enérgicamente este martes el asesinato de Juan López, a quien calificó como un valiente defensor del medio ambiente
y regidor municipal de Honduras. Nichols además exhortó a que las autoridades hondureñas realicen una investigación exhaustiva y transparente del caso. También la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, escribió en su cuenta de X: me uno al llamado de Brian Nichols para que se lleve a cabo una investigación justa y transparente para que los responsables sean llevados ante la justicia. Justicia para Juan López. Juan no murió. Juan vive. La lucha sigue. Gritando a viva voz su nombre y en medio del dolor y la consternación, familiares, amigos y pobladores de Tocoa, Colón, despidieron este lunes al líder ambientalista y defensor de la tierra y territorios, Juan López. Con la indignación a flor de piel, su hermano achacó el crimen a la corrupción putrefacta que impera en Honduras. Y en todo este trayecto de este camino donde nos ha tocado llorar, sufrir, huir como familia, de la cual ustedes como mismo pueblo han sido partícipes de este mismo sentir y padecer a causa de la corrupción putrefacta de la clase política empresarial, tanto nacional como local. A la misma vez, agradecerles por todo el apoyo que nos han dado de corazón después de este vil asesinato de Juan López. Gracias infinitas por ese abrazo solidario en estos momentos de profundo dolor. La sed de justicia imperó y para algunos de los dolientes la responsabilidad del crimen es del Estado hondureño, al no haber brindado la protección necesaria al defensor y activista. Al compás de la música de Silvio Rodríguez, el féretro del ambientalista recorrió las principales calles de Tocoa en ruta al Camposanto, donde una nutrida concurrencia le esperaba para darle el último adiós. Su espíritu, pero su lucha sigue viva, va a seguir viva por siempre, es decir, esa voz no la van a callar. Callaron su cuerpo, eso sí, pero su voz nunca la van a callar. Juan era lo que lo conocimos, una persona muy humilde, sencilla, miembro de la iglesia, ejemplo de cómo debe ser un laico comprometido dentro de la iglesia. En medio del llanto y desconsuelo, pero con la certeza del gran legado que López deja a todo su pueblo, sus paisanos y compañeros de lucha lo acompañaron hasta el final. Solo físicamente se va Juan, pero nos queda su legado, nos queda su ejemplo, nos queda su rectitud y nos queda esa guía que Juan, con mucho amor a este pueblo, a las organizaciones que él integraba, él supo definir y supo poner ese sello especial como era Juan y que nos deja entonces la tarea de seguir adelante. El clamor popular de todos los presentes fue de justicia para Juan López, uno de los más reconocidos ambientalistas del país, quien deja un innegable legado en la defensa de los recursos ambientales de Honduras. La secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, sugirió esta mañana en Frente a Frente evitar el reduccionismo a la hora de interpretar el asesinato del dirigente ambientalista Juan López. Más allá de la pregunta, ¿verdad?, del foro, porque esto se está vinculando a político como lo político partidario o como lo político desde algunos dirigentes. Y no, Renato, hay que hacer una mirada más integral respecto a lo que responde la zona del Aguán, que es este modelo extractivo concesionario que le ha quitado la vida a muchísimos defensoras y defensores de los bienes comunes y públicos. Hoy, lastimosamente, a uno de los hombres más valientes, más coherentes y que seguramente pasará a la historia de nuestro país como un gran líder y luchador con conciencia. El vicecanciller Gerardo Torres aseguró que una diputada del Partido Nacional en el mandato presidencial anterior llegó a contratar sicarios para matar dirigentes campesinos y si bien no identificó a la congresista, no dudó en señalar que esta es oriunda del Departamento de La Paz. Aquí hay gente que asesinó campesinos, que asesinó dirigentes, que todos sabemos quiénes son. Aquí hay diputadas del Partido Nacional, que si quieren empezamos a decir nombres aquí, que contrataban sicarios para matar a dirigentes en el Departamento de La Paz. Sí, ustedes saben muy bien quiénes son y son diputadas y diputados vinculados con el Partido Nacional.
La denuncia sale al paso de los señalamientos de diferentes sectores que responsabilizan al gobierno por la muerte del ambientalista Juan López. Torres dijo que toda persona involucrada en este tipo de actos debe enfrentar la justicia sin importar en qué partido político militen. Mediante un pronunciamiento público, la Organización para una Sociedad Más Justa hizo un llamado al gobierno a crear una comisión independiente que lleve a cabo una investigación a fondo sobre la operatividad del Mecanismo Nacional de Protección de los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales, así como operadores de justicia, con la finalidad de aplicar responsabilidades administrativas. La negligencia institucional no pueden seguir cobrando vidas en este país. 3. Es imperativo fortalecer urgentemente este mecanismo de protección, despolitizarlo y dotarlo de personal con experiencia en la defensa de derechos humanos. No más improvisación ni discursos vacíos. Ya basta de palabras, es hora de pasar a la acción. Asimismo, Aguilar remarcó la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe un equipo a Honduras a investigar la muerte de ambientalistas, así como sus garantías sociales. Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que envíe un equipo a Honduras a investigar tanto la muerte de Juan López como la efectividad del mecanismo de protección. El Estado debe de garantizar que los defensores de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, una investigación lo suficientemente contundente y real. Hasta el momento se les ha fallado. Actualmente la ASJ califica el mecanismo de protección como una unidad ineficaz, sin autonomía administrativa y presupuestaria. Este martes, el jefe de la Policía Nacional, el comisionado general Juan Manuel Aguilar Godoy, se desmarcó del activismo político partidario en que ha caído la Secretaría de Seguridad al afirmar que en el caso del crimen de ambientalista Juan López, ellos harán una investigación exhaustiva, que salga la verdad, porque no van a ocultar nada. Para los analistas, la Policía Nacional no tiene en este caso margen de error ni derecho a titubear con excusas infantiles. El general director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, se desmarcó este martes de la actividad política que en la imperfecta democracia hondureña asumen como obligación política partidaria los secretarios de Estado. Por eso aparto, don Renato, el ente político se llama Secretaría de Estado y el representante legal es el señor secretario de Estado. El representante legal de la Policía Nacional, así como lo establece nuestra ley, soy yo. Y mientras yo esté aquí, se va a hacer lo que la ley establezca. Según algunos sectores relacionados con los derechos humanos, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tienen una prueba de fuego para investigar y dar con los responsables del asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos, Juan López. El Ministerio Público y la Policía Nacional tienen una prueba de fuego con su compromiso ante el pueblo hondureño, la comunidad internacional y con los familiares de Juan López para investigar con la debida diligencia, como aconseja la jurisprudencia y los estándares internacionales, identificando y enjuiciando de manera pronta y efectiva a los autores materiales. Por supuesto, sin dejar de lado a los actores intelectuales que nunca se investigan, como lo ha dejado establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otras sentencias contra el Estado. Este defensor de los derechos humanos considera que la policía no tiene derecho a titubeos ni a margen de error en las investigaciones. En este momento el margen de actuación de la policía es muy corto, no puede titubear al querer dar una hipótesis que no tenga completamente justificada y sustentada con pruebas. Así que, reitero, en este momento la Policía Nacional debe ser muy cuidadosa con su actuación y también con sus declaraciones públicas. No anticipar, queriendo mostrar resultados rápidos en el proceso investigativo mientras no haya escuchado todo tipo de denuncias. El director de la policía empeña su palabra que esa institución hará todo lo que corresponde en base a derecho y que se analizarán las denuncias de los sacerdotes al tiempo de advertir que nadie está sobre la ley. No dejamos de analizar lo que dijo el padre Melo y el otro pastor. No tenemos ningún inconveniente en hacer todo el análisis que la ley establezca. Lo único que tenga conciencia, don Renato, y se lo vuelvo a repetir y se lo recalco, se va a hacer lo que en derecho corresponda. Y este crimen tiene que ser resuelto y se va
hacer todo lo necesario conforme a lo que establece nuestra normativa jurídica, y téngalo por seguro. El funcionario dijo además que reforzarán con presencia policial la ciudad de Tocoa por la polarización que existe en esa zona. Dos reportes internacionales, uno de Naciones Unidas y otro de la organización no gubernamental Global Witness, vuelven a ubicar a Honduras como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientalistas y de derechos humanos, al registrarse 18 crímenes en el 2023 y 3 en lo que va de 2024, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El líder ambientalista Juan López sería la tercera víctima en este año. La organización no gubernamental Global Witness, en su informe Voces Silenciosas, ubica a Honduras como uno de los países con mayor riesgo en América Central para defensores ambientalistas, al registrar durante 2023 un total de 18 asesinatos, superando a Nicaragua con 10, Panamá y Guatemala con 4. Un hecho que desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos implica que los gobiernos no están interesados en garantizar su protección. Todavía el Estado no ha cumplido esa medida de reparación, de sancionar y reparar, en este caso, dar acceso a la justicia a las víctimas. Entonces una deuda pendiente que tiene el Estado de hace mucho tiempo que casi siempre se incumple. Lo segundo, tiene que fortalecer el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos también, pero también tiene que propiciar un espacio seguro para defender estos derechos. Una realidad que en su último informe la CID calificó a Honduras como uno de los países más peligrosos del continente y del mundo para la defensa de los derechos humanos, siendo la región de América Latina y el Caribe que registra el 85% de los asesinatos de ambientalistas y ubica a Honduras entre los 4 países con más asesinatos de defensores, superado por Colombia con 79 casos, Brasil con 25 y México con 19, una tendencia que demanda una respuesta, señala esta especialista. Definitivamente no es una repercusión, es un llamado a la acción. Necesitamos la protección y también necesitamos que la población se una en este tipo de acciones. Es evidente que no se ha alcanzado la protección de los ambientalistas. Por su parte, el vicecanciller hondureño Gerardo Torres indicó que desde el gobierno se está trabajando para esclarecer el crimen del líder ecologista Juan López, asesinado el 14 de septiembre en Tocoa, Colón, y donde dijo que no se puede hablar de derechos humanos si no se aplica la justicia. Que el tema de los derechos humanos es una cosa que se tiene que seguir construyendo en Honduras. No puede haber protección de derechos humanos si en este país siguen habiendo poderes fácticos. Y no puede ser congruente decir que hay que defender los derechos humanos si no se quieran tocar, por ejemplo, los intereses de las transnacionales, de los empresarios, de los latifundistas, de los sectores narcotraficantes. En Honduras, los departamentos de Atlántida, Colón y Oro figuran como las zonas con el 79% de los asesinatos perpetrados contra los ambientalistas, situación que no ha pasado desapercibida por organismos internacionales, así como los gobiernos de España, Alemania y Francia, que exigen respuestas al gobierno de Xiomara Castro en relación a la muerte de Juan López. En su último informe, la Organización de Naciones Unidas, a través de su relator especial Ian Fry, señaló a Honduras como uno de los países más peligrosos para los ambientalistas. Oscar Ortiz, Telenoticias. La presidenta Xiomara Castro designó este martes a la ministra de la Presidencia, Saraí Serna, como comisionada presidencial en defensa de recursos naturales y diálogo con comunidades de la biosfera del río Plátano. A través de sus redes sociales, la gobernante escribió: con el propósito de presentar soluciones legales y humanas para la preservación de los recursos naturales y continuar el diálogo con las comunidades ubicadas en las zonas de la biosfera del río Plátano, Reserva Atahuaca, Guarunta, Río Patuca, Río Segovia y la cordillera Entre Ríos, he designado a la ministra de la Presidencia, Saraí Serna, para que presida de emergencia la Comisión Presidencial de Alto Nivel y se traslade de manera inmediata a la ciudad de Catacamas. Consejo de Defensa y Seguridad, Plan Cero de Forestación 2030, informó la presidenta Xiomara Castro. El Departamento de Estado sigue ubicando a Honduras en la lista de 20 países que no hace un combate efectivo contra el narcotráfico y pide al gobierno ser más diligente en sus políticas. Y según los analistas, el haber eliminado el tratado de extradición con Estados Unidos es un claro indicativo que el país no dará mayores avances, más allá de uno que otro decomiso.
Honduras continúa en la lista de 20 países de mayor tránsito de drogas, según un informe de agencias antidrogas de Estados Unidos, y se destaca el escaso rigor con el que sus autoridades atienden este flagelo. Yo creo que en la medida que se hace un decomiso grande es porque el tráfico es también muy grande. Y el otro problema que no se aborda es lo que se llama droga amarilla. El clorhidrato de cocaína es muy delicado para su elaboración y se arruina con mucha facilidad. Entonces esta droga, que no sirve para el comercio, se empaca y se manda a estos países para que las autoridades se puedan llenar de gloria diciendo que hacen enormes decomisos. Los precursores químicos para elaboración de clorhidrato de cocaína también están pasando por Honduras en razón de que países que producen grandes cantidades de droga están encontrando dificultades para su importación. Esto dice este analista. Desde el momento que los Estados Unidos nos pone en una lista de los países que más droga pasa por él, desde ese momento nos están diciendo pues que estamos haciendo poco o nada para la detención de esos estupefacientes que van para Norteamérica. El informe recoge la débil institucionalidad para combatir de frente el trasiego de drogas por el país, y las cantidades que se decomisan no alcanzan ni el tercio de lo que ingresa por las costas o por tierra, dicen observadores de esta problemática. Lo más triste de todo es que estamos en una lista de 20 países considerados no aptos por ello para la inversión extranjera. Eso conlleva falta de seguridad económica, falta de seguridad jurídica, y agréguele a ello que nuestra máxima representante, que es la gerente del país, que es la presidenta, en uno de sus tantos discursos dijo hace unos meses que Honduras era productora ahora de la droga, de cocaína, en una conferencia pública. La denuncia al tratado de extradición ha impulsado el decomiso de importantes cantidades de droga, pero no es lo suficiente, advierten analistas consultados por TN5, que piden a las autoridades hacer finalmente su tarea de manera eficiente. La violencia política de género que se ha desatado en contra de las mujeres integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral no puede ser tolerada, dicen voces de algunas organizaciones de mujeres, mientras otras callan y desde el gobierno salen en defensa de la presidenta Castro al asegurar que es la principal víctima de este hecho, pero poco o nada se está haciendo en el Congreso para aprobar una ley contra la violencia hacia las mujeres que hace menos de un mes pregonaron con bombos y platillos. Hablando de la violencia política de género. Es intolerable cualquier forma de violencia. Así de tajante reaccionó esta activista al referirse a la violencia política contra las mujeres, reflejada en los recientes ataques denunciados por las funcionarias Cosette López, Ana Paola Hall y Miriam Barahona. Lamenta que las agresiones se intensifiquen, mientras la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las hondureñas duerme el sueño de los justos en el Congreso Nacional. No solamente hay un proyecto de ley de violencia política, también las organizaciones de mujeres entregamos a la presidenta una ley integral contra las violencias hacia las mujeres, donde se incluye la violencia política y sobre la necesidad de sancionar y de tomar medidas para que esos hechos no se repitan. Hace un par de semanas, previo a la segunda asamblea de alcaldesas del país, donde se pidió la aprobación de la ley, esta designada presidencial reveló haber sufrido violencia política en carne propia, pero actualmente reina el silencio ante la situación que denuncian las funcionarias. Cuando a mí me agredían, yo no me preguntaba por qué me agreden, sino que yo decía, ¿para qué me agreden? ¿Para qué me agreden? Para que me calle. ¿Para qué me agreden? Para que no hable. ¿Para qué me agreden? Para no darme la palabra en el pleno. Muchas veces no nos daban la palabra. ¿Por ser mujer? Por ser mujer. Esta ministra, que también exigió la aprobación de la ley en ese momento, señala que la violencia se ha normalizado y los ataques comienzan contra la mandataria Castro. Las mujeres no debemos sufrir ningún tipo de violencia en ninguno de los ámbitos de nuestra vida, y reitero, quien en primer plano yo coloco, Gabriela, es a la presidenta, que no han sido palabras, han sido amenazas que van más allá de lo normal. Han sido un tipo de violencia que ha rebasado todo límite.
Pero en el CONADE opinan que el tema no tiene que tomarse a la ligera, luego que las consejeras del CNE denunciaran presiones y acosos, haber sido denigradas e incluso atacadas en su ámbito familiar y en sus relaciones interpersonales. La situación no solo afecta a las víctimas, también debilita la democracia, aseguran. Es imposible que estemos denigrando a las personas, en este caso a las mujeres, únicamente para desacreditarlas ante la opinión popular, a efecto de que no se busque a elegirlas como funcionarias del Estado. En ese sentido, reiteramos ese respeto que debe de primar en un proceso electoral para que sea una fiesta patria. En el CONADE pidieron congruencia a las autoridades y les recordaron los compromisos hechos a finales del mes anterior en presencia de la expresidenta chilena Michelle Bachelet con el fin de aprobar la ley para erradicar la violencia política contra las mujeres. El esquema de rotación para la presidencia del Tribunal de Justicia Electoral quedó definido este martes luego que en sesión de pleno, por mayoría de votos, se decidiera que Miriam Barahona del Partido Liberal presidirá durante las elecciones primarias, Mario Urrutia del Partido Nacional para las Generales y Mario Morazán de Libre una vez finalizado todo el proceso electoral de 2025. Su servidora ya tiene una agenda para reunirnos con todas las unidades y direcciones y verificar cuáles son sus necesidades y prepararnos, así como nos hemos preparado con capacidad sobre todo de respuesta. Los ánimos se caldearon cuando el representante de Libertad y Refundación indicó que no votaría por Miriam Barahona para que continuara como presidente durante las elecciones primarias, precisamente porque una auditoría reveló que hubo falsificación de documentos y serias irregularidades financieras durante su gestión en 2023. Tenemos informes de la gestión del año 2023 en la cual la magistrada estaba a cargo, que señalan abusos de autoridad, incumplimiento de normas reglamentarias, transferencia de fondos de unas líneas presupuestarias a otro, y todo esto sin seguir el procedimiento. Es que no existen irregularidades. En respuesta a estas acusaciones, Barahona ironizó que Morazán la acusa porque en su mente sigue creyendo que es fiscal adjunto, al tiempo de anunciar que ella misma se encargará de ordenar otra auditoría al órgano electoral. Bueno, ¿cómo queda el Tribunal de Justicia Electoral? Miriam Barahona se ha convertido en la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral a partir de septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025. Luego viene Mario Urrutia del Partido Nacional, coincidirá con el proceso de elecciones generales y será presidente del Tribunal de Justicia Electoral hasta 2026. Y luego del 2026 vendrá Mario Morazán del Partido Libertad y Refundación. De esta manera han quedado las votaciones hoy en el Tribunal de Justicia Electoral. En otra información, para el analista político Kenneth Madrid, sería inviable aplicar el sistema de transmisión de resultados TREP en los 3 niveles electivos cuando tradicionalmente a las 8 de la noche apenas se está terminando de escrutar las planillas a nivel presidencial. Obligar a que las juntas receptoras de votos transmitan los 3 niveles a las 8 de la noche es totalmente inviable y prácticamente pondría en apuros al sistema electoral. Creo que debemos ir paso por paso y el primer paso sería tener una transmisión de resultados preliminares a nivel presidencial exitosa. La única manera de lograrlo, según Madrid, es siempre y cuando no se le ponga una camisa de fuerza al TREP, obligándolo a tener los resultados a nivel de alcaldías, presidencia y diputados a una misma hora, sino de forma gradual. 4 de los 5 partidos políticos a los que el Consejo Nacional Electoral despojó de su personería jurídica por no cumplir los requisitos que establece la ley electoral se resisten a desaparecer luego que este martes se presentaran ante la entidad electoral para interponer su recurso de reposición. Por parte del CNE, ir al Tribunal de Justicia Electoral y después la Corte. Nosotros lo que planteamos en la resolución es de que igual el procedimiento no se dio de la forma debida, todo fue a destiempo. Hay que recordar que esta es una resolución del proceso electoral del 2021 que tuvo que estar en la declaratoria oficial del proceso electoral del 2021 y se dio a 4 días ya para el llamado a elecciones del proceso electoral del 2024 y 2025.
Narváez señaló que el partido Nueva Ruta del periodista Esdras Amado López es el único que falta de interponer su recurso. Hasta ahora lo han hecho Líder, FAPER, Vamos y la UD. 4 partidos políticos presentan recursos de reposición ante el Consejo Nacional Electoral. Y en este momento recibimos de José Andino desde el Congreso Nacional la siguiente información. Con una votación unánime aceptó la renuncia del Congreso de Carlos Zelaya como diputado por el departamento de Olancho. La secretaria de ese poder del Estado, Luz Angélica Smith, dio lectura a la carta enviada por el ahora excongresista y exsecretario del Poder Legislativo. En tal sentido y en base en el artículo 205, numeral 8 de la Constitución de la República, le solicito que por su medio se dé a conocer al Pleno del Congreso Nacional mi renuncia por causas estrictamente personales al cargo de diputado propietario por el departamento de Olancho y sea sometido a su aceptación. Se consulta en la Cámara si se acepta la solicitud presentada por el honorable congresista Carlos. Por favor. ¿Qué pasó hoy en el Congreso? Que aceptó la renuncia de Carlos Zelaya como diputado por Olancho. Bueno, en un país tan polarizado, tan fraccionado políticamente como Honduras, hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha estado en el ojo del huracán, porque se cuestiona su convocatoria a un pleno este viernes para conocer temas de sede y la amnistía política a Padilla Sunseri. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, convocó para este viernes a una sesión de pleno para abordar 2 temas de agenda, las sedes y la amnistía política o decreto 04-2022. La convocatoria ha llamado la atención de algunos magistrados del Poder Judicial en vista que unos 9 magistrados propietarios no podrán ser parte del pleno, unos por enfermedad y otros por encontrarse de viaje. En tanto, los magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional no podrán integrar el pleno que conocerá el caso de las sedes porque ya fallaron al respecto por mayoría de votos y no por unanimidad. De acuerdo a fuentes de la Corte Suprema de Justicia consultadas por Telenoticias, el riesgo de este pleno es que la magistrada presidente integre a 9 magistrados subalternos afines a ella y la posición política que representa, un hecho que cuestionan por considerar que 2 temas de relevancia para el país no pueden ser delegados a magistrados subalternos. Se conoció que la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, intenta llevar al pleno 2 casos de amnistía política para igual número de causas penales seguidas al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, a fin de que le sean otorgadas y se suspendan las órdenes de captura en su contra. Un juez de los tribunales ha denegado la amnistía a Padilla Sunseri y ello lo tiene fuera del país. En tal sentido, 5 magistrados han pedido a la presidenta del Poder Judicial suspender la convocatoria del pleno de este viernes hasta que retornen los magistrados propietarios que anden de viaje atendiendo asuntos de su trabajo. Bueno, y sobre todo esta temática, sedes, amnistía política, hoy el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado a 2 jueces por la forma irregular de otorgar el decreto de amnistía política a 2 personas que alegaron ser cercanos al expresidente Zelaya y considerarse perseguidos políticos. No hubo más fundamentaciones, en tanto denunció que en el Poder Judicial nadie sabe dónde están los archivos de los beneficiarios de la amnistía política, quiénes son y bajo qué argumentos se les otorgó, en especial a los vinculados a actos de corrupción, nos dice en esta nota periodística José Miguel Barahona Álvarez. Sus nombres y conexiones con el poder pesaron más que la carga de los expedientes, cuestionó el CNA, al denunciar a los jueces Víctor Méndez y Alma Jacqueline Cruz por el delito de prevaricato judicial, luego que favorecieran con sus sentencias a 2 exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya. Aplicaron este instrumento para beneficiar a hoy un funcionario asesor de Casa Presidencial o más allá del expresidente y de la presidenta Xiomara Castro,
y a otra persona como el señor Marcelo Chimirri, que no está dentro de la primera plana de representación de los funcionarios, pero que bien está dentro de este cuerpo que sigue apoyando al gobierno. Al exgerente de Hondutel le bastó con exponer su cercanía al expresidente Zelaya para que el juez lo considerara un perseguido político, mientras Flores Lanza se limitó a señalar que era objeto de persecución por la investidura de funcionario que ostentó, a lo que el togado no puso peros porque los delitos que le imputaban los abarcaba la amnistía, según las resoluciones a las que accedió el CNA. Así fue como las condenas por enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad quedaron en la impunidad, condenó el CNA, al revelar que a uno de estos dos funcionarios judiciales se le removió a otro cargo. Se encuentran dentro de la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos ya no se encuentra en el cargo de cuando emitió la resolución respectiva, y con base en estos precedentes es que hacemos también el llamado al Ministerio Público para que amplíe la acción, porque es algo que llama poderosamente la atención. Brindan este tipo de acciones y ahora ya no se encuentran en dicho cargo. Lo más sospechoso de todo esto, según Urbina, es que los demás expedientes de personas que solicitaron ampararse en la amnistía no aparecen en los archivos del Poder Judicial. Lo hacen en vista de que van buscando que no se conozcan las causas en donde ha sido aplicado el decreto de amnistía, el 04-2022, en vista de que se sobrepasaron y exaltaron las facultades que tenían en virtud de que no aplicaba para delitos en perjuicio de la administración pública. Ellos lo brindan. Para la precandidata liberal Maribel Espinosa, se debe girar la mirada a las secretarías de los diferentes tribunales, pues son ellos quienes deben hacerse responsables por la desaparición repentina de decenas de archivos. Y hay que luchar contra eso. Mire, cuando se pierde un expediente es que alguien tiene un interés. La pregunta es, ¿y por qué no lo sancionan? Si la ley ya establece quiénes son los responsables de la custodia de los expedientes. El Ministerio Público está ante una gran prueba de fuego, enfatiza el CNA, en vista que en casos como este es que se comprueba si su actuar será independiente o siguiendo una directriz político-partidaria. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Un documento firmado por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, recibido por la Sala Civil de ese Poder del Estado el 14 de marzo de 2023, confirma que la magistrada presidenta, abogada Rebeca Raquel Obando, se autonombró como integrante de la Corte de Apelaciones, que conoció una de las causas seguidas contra Guillermo Noriega, su exyerno, lo que reafirma la denuncia presentada este martes por el Consejo Nacional Anticorrupción. En marzo de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó juez natural para esta causa, por estar incluido en ella un diputado al Parlamento Centroamericano, pero también se integró la Corte de Apelaciones. Esta quedó integrada por 2 magistrados, más la magistrada presidente, que no se excusó a sabiendas del conflicto de intereses derivados de su designación y del prevaricato judicial en que incurría. En el documento se incluyen los nombres de Pedro Alexander Pineda Díaz, diputado al Parlacén, ya fallecido, a Jarvis Edulfo Herrera Carballo y Leslie Mireya Funes Sierra, pero no el de Guillermo Noriega, exyerno de la presidenta del Poder Judicial, lo que permitió a la magistrada Raquel Obando integrar como miembro de esa Corte de Apelaciones. En otra información, el documento que la abogada Nilia Ramos conoció mientras se desempeñaba como fiscal contra el crimen organizado y que involucraba al expresidente José Manuel Zelaya Rosales ha puesto en peligro su vida al ser llamada por el Ministerio Público a declarar en relación al contenido del expediente ahora desaparecido de los archivos del ente fiscal. Hay una persecución contra esta persona ya de manera física, contra la abogada, y que en este sentido pone en riesgo la integridad física, la vida de la abogada. No se descarta inclusive, licenciado, de que en este sentido se le pida que se le den o se le brinden lo que son las atenciones necesarias a través de la Policía Nacional para que puedan darle la seguridad 24/7. Como fiscal contra el crimen organizado, la abogada Ramos trabajó este expediente investigativo con el SAR Antidrogas general Julián Aristides González Irías, entonces director de lucha contra el narcotráfico. No se descarta tampoco un asilo político, ya que hay amenazas fuertes contra la abogada, contra el círculo familiar, y que en este sentido pues se pone en manifiesto, ¿verdad?, que estas hordas asesinas pues tienen mucho que dar
cuando son atacados de una manera frontal. Es bastante probable que este expediente o un extracto de sus principales actuaciones haya sido depositado en los archivos del Departamento Antidrogas, DEA, de los Estados Unidos. Aunque es un oficio que en su mayoría practican las mujeres, ser florista no intimida a José Javier García, un padre de familia que con su emprendimiento busca mantener intacto el legado de su madre, de quien aprendió a elaborar arreglos florales y a comercializar con flores. Es nuestro personaje en la sección del emprendedor de este martes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Con una destreza que lo caracteriza, José Javier García elabora en pocos minutos todo tipo de arreglos florales. Ligero lo hago, si usted pudo ver ahí, nomás que me estuve un 10, 12 minutos. A veces, si el cliente me lo pide, me estoy 5 minutos nada más en armar un ramo. Hay que ser ligero porque para los días buenos es un montón de clientes que vienen, hay que despacharlo ligero. Floristería La Ocasión se llama el emprendimiento que junto a sus hermanas tras la muerte de su madre sacan adelante y que hoy es un medio de vida con el que sustenta a su familia. Clientes que tal vez confían porque me miran varón, pero no, siempre armamos los ramos. Siempre. ¿No se intimida usted? No, jamás. Hay que seguir adelante, para salir adelante hay que sacrificarse. En mención al dicho, quien oficio tiene su casa mantiene, José Javier dice que no hay limitación para no trabajar. Hacemos arreglos de girasoles, rosas, de claveles, ramos bonitos como los que tenemos allá, coronas para funeral, arreglos artificiales, si puede ver ahí tenemos de todo a escoger. Este emprendedor ocupa uno de los espacios al exterior del mercado Guamilito. En redes sociales se le contacta como Floristería La Ocasión o al número 31739013. Uno de los medios de pago utilizados y avalados por todos los bancos en el mundo son los cheques, y en Educación Financiera te ofrecemos 5 tips para que no tenga problemas con ellos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Al recibir su chequera, revise que esté correctamente cerrada. Si encuentra alguna anomalía en esta, repórtelo de inmediato y solicite que se la cambien. Cuente los cheques, es importante que no le falte ninguno y a su vez que el foliado sea consecutivo. Verifique que los datos sean los correctos, que no tenga tachaduras ni enmendaduras. Al momento del llenado debe asegurarse que el monto en número coincida con el de la letra. Recuerde que siempre deberá ser llenado con pluma y no olvide su firma. Procure no expedir cheques al portador. Se puede incluir la leyenda no negociable o para bono en cuenta. En caso que le roben o se extravíe algún cheque, deberá reportarlo en su banco. Por primera vez en su historia, Honduras será la sede de la Cumbre del Café en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, este 18 y 19 de septiembre en la capital, la cual contará con la presencia del director general de la FAO, Ku Dong-yu, y representantes de la ONU. Tendremos acá en el país la representación de los 33 estados miembros de la CELAC, donde ministros de Agricultura, ministros de Economía, representantes de organismos internacionales del café, así como la importante visita por primera vez en el país del director mundial de FAO, que es histórico, considerando que la FAO es el organismo que más apoya y más fortalece la producción agrícola en la región. En el evento se desarrollarán foros y conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, una expo café con 40 expositores de manera presencial y 100 stands virtuales para ofertar los productos hondureños con el objetivo de abrir nuevos mercados. Los productores del café intensifican los cabildeos para poder cumplir con el requisito del reglamento de cero deforestación
que exige la Unión Europea a partir del próximo año, al asegurar que no están listos porque no solo es garantizar que el rubro está libre de deforestación, sino que también deben probar la legalidad de las tierras, y ello es más complicado. Temen que si se cierra ese mercado, el 55% de la producción se caiga y deprima aún más la caficultura nacional. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. El sector cafetalero no está listo para cumplir el reglamento cero deforestación que exigirá la Unión Europea a partir del 1 de enero, asegura el representante de Honduras ante la Organización Internacional del Café, quien anuncia que están negociando y presionando por una prórroga que se podría dar en el mes de diciembre. Se está negociando esto, estamos solicitando. Ahora, no depende realmente de nosotros, sino que lo que realmente la Unión Europea decida, pero sí estamos presionando y sobre todo explicando las consecuencias lógicas y claras de América Latina y los países nuestros que aún no estamos preparados para afrontar esta nueva legislación. Las autoridades reconocen que se requiere más tiempo porque es difícil cumplir con todo lo que piden los europeos, pues no se trata solo de demostrar que los cultivos de café, palma o cacao están libres de deforestación, sino de la legalidad de las tierras. Creo que podemos lograr especialmente ese tema de la identificación de las zonas que no han estado deforestadas. Hay otras condicionantes como legalización de las tierras. Eso va a llevar cierto tiempo y por eso también se debe de pedir un tiempo. Si la Unión Europea decide mantenerse firme en su decisión, lo que se viene es una fuerte caída en las exportaciones, porque a ese mercado se envía el 55% del café hondureño y la mayor parte del aceite de palma. Si no vendemos esos $1.000 millones a Europa, va a haber una difícil situación al interno, pues, porque son 1.000 millones que no van a ingresar al Banco Central. Podríamos tener una posible devaluación. Esto vendría a empeorar la crisis económica de 120,000 familias que dependen del rubro cafetalero, que este año registra una caída del 11% en las exportaciones por menor producción, plagas y cambio climático. Lo mismo atraviesa el sector de la palma, con una disminución del 24%, agravando los índices de pobreza y migración. El experto César Quintanilla nos dice que la Organización Meteorológica Mundial informó sobre el estado de la capa de ozono. Además, un disturbio tropical se mueve cerca del territorio hondureño, mientras los fenómenos extremos se triplican en todo el mundo. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Miren las imágenes que les tengo. Esto es Portugal, asediada completamente por los incendios forestales que están allí cerca de áreas urbanas. Realmente es dantesco ver esta imagen y luego ver esta otra imagen en Europa Central. Hay varios países, República Checa, Polonia y otros que están viendo cómo pueblos están siendo arrasados por las inundaciones extremas, mientras en los Alpes austríacos totalmente una anomalía de nieve hasta de 50 milímetros acumulados en un mes de septiembre. ¿Qué les parece? En Brasil, aquí en nuestro continente, están sufriendo de los incendios forestales que nunca se vieron en la historia en la Amazonía y nos va a pasar factura a todos. Mientras aquí en Honduras seguimos jugando a la política barata. Este es el tema que nos debería tener completamente la atención, pero estamos entretenidos con el circo. Mire usted este disturbio que está cerca al norte de Honduras y que justamente para esta jornada de miércoles nos va a generar inestabilidad. Tenemos otro disturbio que está casi como una depresión en el Atlántico distante. Una onda tropical se va a unir al paso de esta generación de humedad para esta próxima jornada sobre el territorio hondureño y pues tendremos en horas de la mañana, mediodía, lluvias en la región oriental y estas lluvias irán pues caminando sobre nuestro territorio, alcanzando el centro, sur, occidente, así que posibilidades en todo el territorio. En el Valle de Sula siempre tendremos temperaturas elevadas de 35 grados, 34 en el sur, entre 29 y 33 en el centro, 34 en algunos puntos del occidente, 33 en regiones del oriente, con un oleaje de 1.9 metros en la parte norte y en el Pacífico también un oleaje picado hasta de 2.3 metros. Cierro
nada más mostrándoles que estamos teniendo un eclipse parcial de la luna y es precisamente la Tierra la que está en medio del Sol y la luna y por eso se está viendo un eclipse parcial en buena parte del continente americano que incluye a Centroamérica. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien. Y actualizamos la información sobre esta tragedia en el lago de Yohoa, donde 2 menores y una maestra murieron ahogados precisamente al naufragar una lancha. Ellos son originarios de Marale o eran originarios de Marale y hacían una excursión en el lago de Yohoa. ¿Los nombres de las personas que han muerto, Cristina? La maestra ha sido identificada como Yanoris Ramos, el menor Absel Castro Villalobo y la niña, que aún no ha sido identificada, era hija de la maestra Emma Montes Cruz. Mira que los subieron al bus en el lago de Yohoa, los muertos, para trasladarlos a Marale. El Ministerio Público les dijo no. Que no lo hagan, sí. No lo hagan porque tenemos que hacer el levantamiento de los cadáveres en la zona del accidente, pero no. Llegaron hasta el Ciguatepeque y ahí está haciendo el levantamiento de cadáver el departamento respectivo. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Y en TN5 matutino a partir de las 5:30. ¿5:30? ¿A qué hora comienza TN5 matutino? 5:45. 5:45. Moncho Matute y todo ese equipo ahí les tendrá la actualidad de toda esta información de esta tragedia que nos ha conmovido a todos en el lago de Yohoa. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. 2 menores y una maestra fallecen en accidente en lancha en el lago de Yohoa cuando celebraban el Día del Maestro. Un enfrentamiento entre civiles y la policía deja al menos 3 muertos en Catacamas. CNA denuncia a jueces por otorgar amnistía política a personajes implicados en actos de corrupción. Congreso Nacional conoce renuncia del diputado y secretario Carlos Zelaya y es aceptada con fines inmediatos.